Buenas tardes, profesora. A continuación, desarrollo lo que es la segunda etapa de nuestra evaluación ítem 2 correspondiente al examen final. Este examen constaba de dos preguntas. Voy a desarrollar en base en el orden que venía. La primera pregunta señalaba, describe la relación entre lo político, la política y las políticas públicas. Eh, en base a esta pregunta, primero que todo señalar que las políticas públicas son un factor común entre lo que es la política y las decisiones del gobierno y de la oposición. Eh, ¿Y en qué juega primero lo político? Lo político, en primera instancia, actúa como canalizador de las demandas de apoyo o bloqueo de estas. Y estas demandas vienen de una sociedad o grupo objetivo. ¿Ya? Esta demanda en el ámbito político generalmente son canalizadas mediante los actores institucionalizados, como llamarlos, que en el fondo son los representantes políticos de las personas, ¿ya? Que en el fondo la sociedad las ha organizado y las ha puesto en su lugar como sus representantes, ya sea de manera activa o pasiva. Y en el fondo, estos actores políticos transmiten las demandas y buscan en el fondo influir o modificar en mayor o menor medida las decisiones del gobierno en base a estas demandas. Por otra parte, la política se refiere a la labor del gobierno en cuanto al proceso de revisión mediante el diseño, la gestión que involucra eh, la posible política pública y también por ende su evaluación. Y finalmente, lo que es las políticas públicas en el fondo corresponden a las acciones que realiza el gobierno, ¿ya? En el fondo es el gobierno en acción, pues, lo que busca en el fondo es cómo dar la respuesta a las diversas demandas de la sociedad, ¿ya? Y estas se pueden entender como un uso estratégico de los recursos para así aliviar los problemas que nacieron a causa de esas demandas. En el fondo estas tres eh, conceptos o situaciones en el fondo actúan como etapas desde el inicio hasta una vez finalizada y aplicada la política pública eh, en el fondo para ejecutar y proceder a aliviar en el fondo el problema que sufría el grupo afectado por la situación. La segunda pregunta señalaba, describa y explique los momentos de desarrollo de las disciplinas de las políticas, de la disciplina de las políticas públicas. Y en el fondo esto se definía en, en específicamente 5 puntos. ¿Ya? Por otro lado, primero que todo estamos hablando de lo que era el primer punto inicial del inicio del desarrollo de la disciplina. Teníamos lo que es la definición del problema o de la cuestión, como se le llama, ¿ya? Y en el fondo eso eh, se define como las necesidades o las demandas que tiene la sociedad o hacia el Estado, que generalmente siempre son mayores a las capacidades o a los recursos que el Estado dispone para cubrir este tipo de situación, ¿ya? Y generalmente no son solo las demandas y las necesidades, en el fondo también los diferentes actores afectos en el surgimiento del desarrollo toman una postura en frente a esto mismo. ¿Ya? ¿Qué significa eso? Que generalmente son en contra del gobierno a raíz de esta problemática. Como segundo punto del desarrollo de las políticas públicas tenemos la etapa de la formulación y de sanción política. En la parte de la formulación, en el fondo, consiste en el resultado o las estimaciones de los cursos, de los futuros cursos de acción de la situación.
¿ya? Y estos se basan en diagnósticos científicos y técnicos, ¿ya? Y en la negociación de los objetivos con una base valorativa que en el fondo la idea es que busca incidir en el futuro. Y por otra parte también en este mismo punto, lo que es la sanción de la política implica un momento de decisión que distribuye en el fondo las responsabilidades, las capacidades y los recursos para la futura implementación. Como tercera parte tenemos lo que es la etapa de implementación. Y en el fondo esto se sintetiza en un conjunto de acciones que son necesarias para el logro de los objetivos formulados. En el fondo implica la, la movilización de los recursos materiales, humanos, eh, en el ámbito del gobierno y de la administración pública, ¿ya? Y obviamente que estas afectan al ámbito privado. En sencilla palabra, en el fondo es cómo se hace y cuánto cuesta en el fondo la implementación de la política pública. Como cuarta fase tendríamos también lo que son las consecuencias o los resultados de las políticas públicas, en el fondo, como se refiere a los impactos que éstas puedan realizar, eh, y estas pueden ser de diversa naturaleza, ¿ya? Eh, en el fondo comprende diversos aspectos que son observables, como por ejemplo las regulaciones, los servicios públicos, los productos materiales, etcétera. Todo lo que en el fondo impacta al ejecutar la política pública. Y por última, la última etapa en el fondo consiste en lo que es el proceso de la reformulación, ¿ya? Que en el fondo es que a lo largo de la implementación de la política pública se supone que también se va monitoreando el resultado de la acción, ¿ya? El resultado en el fondo parcial de la política, y en el fondo en base a eso eh, se hace una reformulación, la cual implica que se puedan realizar correcciones de los cursos de acción y de los recursos necesarios para que así se puedan lograr los objetivos centrales de la política pública. Eh, Eso sería por mi parte, profesora, lo que corresponde a las preguntas planteadas en el examen etapa 2 de, de, la, de las pruebas que nos realizaron finales de su asignatura. Muy amable, muchas gracias, profesora.